la primera epístola de Juan. Primera de Juan, y vamos a continuar en capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Y una vez que estés ahí, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a leer el pasaje y oramos. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a comenzar en verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, es un pasaje bastante fuerte. Entonces te pedimos, Señor, que nos ministres. Espíritu Santo, guíanos a través de cada verso. Te pedimos por entendimiento y también, Padre, fuerza para poner en práctica lo que nos has dado, lo que nos has pedido a hacer como tus hijos. Y estamos agradecidos que pertenecemos, Dios, en ti, y nos has dado tu Hijo. Gracias, Padre, por tu obra que has comenzado en los corazones y por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Y la iglesia dice, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, aquí Juan nos da un contraste realmente. Un contraste de un hijo de Dios con un hijo del diablo. Y por eso nos hace hacer la pregunta: ¿hijo de quién eres? ¿O de quién hijo? ¿De quién eres hijo? ¿De quién es hijo, verdad? Ahora, esto tal vez no suena correcto decirlo en estos días, pero la Biblia nos dice muy claro que toda la raza humana se puede dividir en dos categorías. Dos categorías, cada ser humano. Son hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, eso no quiere decir que los hijos del diablo solo se visten de negro y pintados, disfrazados y haciendo lo máximo del mal posible en su vida, aunque a algunos sí es así, pero esto no es lo que dice. Pero la Biblia es muy claro que eres hijo de Dios o hijo del diablo, ¿verdad? Esto es la verdad. De hecho, cada uno aquí se cae en una de las categorías: un hijo de Dios o un hijo del diablo. No hay un grupo en medio, no hay un tercer grupo. Y como el hombre le gustaría tener esa tercera opción, ¿verdad? No estoy, seguro no soy del diablo, pero tampoco no sé si quiero ser tan religioso. No, yo soy neutral. No existe una tercera categoría. No se va a encontrar en la palabra de Dios. No hay un medio hijo de Dios como ya casi nací o ya mero estoy ahí. No existe, ¿verdad? El domingo soy un hijo de Dios. Lunes también. Viernes y sábado, olvídate. Soy un hijo del diablo. Y así la gente como quiere tener los dos. No es posible. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Dos categorías. Eso quiere decir, ¿eres salvo y vas rumbo al cielo? ¿O no conoces a Cristo? Estás muerto, perdido, dice la Biblia, y rumbo al infierno. Esas son las dos categorías, son las dos personas que hay en el mundo, un hijo de Dios o hijo del diablo. Ahora yo voy a tratar ser lo más fiel posible en enseñar y explicar este texto, aunque creo que el texto es claro, ¿verdad? Es sencillo, pero muy poderoso. Entonces hay que ver esto. Y Juan nos regresa a otra serie de pruebas, como hemos estado viendo, ¿verdad? Otra serie de pruebas. ¿Eres un hijo de Dios?
Y vemos que son tres pruebas. La primera prueba es de justicia, la prueba de amor y la prueba de la verdad. ¿Qué es lo que creemos acerca de Jesucristo? Y esas tres pruebas nos va a llevar hasta el fin de esta carta. Al final del capítulo 2, fíjense en el último verso, en verso 29 del capítulo 2, Juan hizo una referencia de nacer de Él, es nacido de Dios. Y ese tema nos va a llevar al final de este capítulo. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, bueno, se pueden ver, porque se manifiesta dos marcas muy claro. Y uno es practica justicia y el otro es amor. Hace justicia y muestra amor. Hay amor para sus hermanos y para su prójimo. Son dos marcas de nacimiento de un hijo verdadero de Dios. Una vida en justicia y también una vida de amor. Hay amor para otros. Hoy vamos a cubrir la primera parte, que es verso 4 al 10, acerca de una vida en justicia, viviendo en justicia, practicando justicia, como aquí dice. Entonces lo que queremos ver es un tema principal, justicia. Como mencioné, Juan hizo la transición en verso 29, se los voy a leer. Dice, si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y noten cómo dice, si sabes, y si sabemos esto, sabemos que Dios es justo. Entonces la conclusión lógica es que el que nace de Dios también practica, es justo, practica la justicia. Entonces Juan ya nos introdujo el tema de justicia, y del texto de hoy les quiero dar 4 razones. 4 razones por las que el pecado no es compatible con la vida cristiana. 4 razones. Entonces, si quieren tomar notas, el primero que vemos es debido a la naturaleza del pecado. 4 razones por las que el pecado no es compatible con la vida cristiana. No podemos decir, yo estoy en comunión con Dios. No se puede decir, yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, pero practicar el pecado, cometer y continuar en pecado. Y eso es muy claro. Razón número 1, debido a la naturaleza del pecado. Fíjense de nuevo en verso 4. No puede ser un hijo de Dios así habitualmente, continuamente, practicar el pecado. Porque dice en verso 4, de capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces Juan declara una verdad universal y realmente no hay un escape, no hay excepción. Esto aplica a todos. ¿Y cuál es esa verdad universal que nadie se puede escapar? Bueno, es si has pecado, ¿qué dice él? Infringe la ley. Has violado la ley de Dios. Es infracción de la ley, dice aquí. Entonces noten esto, el pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces es muy lógico todo esto. Pero entonces, si dices yo soy un hijo de Dios, ¿cómo es posible que estás practicando algo que es contra Dios? Y ese es el engaño. Este es el engaño. El que practica pecado está violando la ley. Y el pecado es infracción de la ley. Es uno de los grandes versos en la Biblia acerca de la definición del pecado. Nunca has preguntado, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Un maestro de la escuela dominical una vez preguntó a uno de los chicos, ¿quién sabe qué es pecado? Y un niño levanta la mano, maestra, yo sé. Ok, ¿qué es? ¿Qué es pecado? Y el chico dice, bueno, es todo lo que me gusta hacer. Y ese niño es inteligente, es verdad. La carne le gusta hacerlo. Es muy natural. Lo descubrió ese niño. Pero como cristiano, sí, son cosas que podemos hacer, pero no queremos hacerlo. Somos sensibles al pecado. El pecado no es algo ligero. Lo podemos hacer, pero decir, no lo voy a hacer. No voy a violar la ley de mi Dios, el que me ama y que me salvó del pecado. Esa es la conclusión. Hay varios versos en la Biblia que dan una definición del pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
Piensan sobre esto. Eso es Romanos 14:23. Romanos 14:23. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17, lo vamos a ver más tarde. Pero aquí vemos una de las más claras y reveladora definición del pecado en la Biblia. El pecado es infracción de la ley. El pecado es violar la ley de Dios. Y menciono que aquí dice, noten la frase, todo aquel. Usa esta frase varias veces Juan para enfocarnos que eso es serio. Todo aquel, ¿verdad? Todo aquel. El Evangelio con sus implicaciones moral concierne a todas las personas, no solo a un grupo. Esto habla a todo el mundo, es una verdad universal. Entonces no hay excepción. Oh, yo puedo pecar, o esto realmente no es pecado. Hay muchas excusas que hacemos. Puedo pecar, pero no estoy rompiendo la ley de Dios. No vayas tan al extremo. O tal vez es pecado para ti, pero para mí no es pecado. Es como, es tu culpa, es tu problema, porque para mí no es pecado. No. Yo sé que la Biblia dice que no debe cometer adulterio, pero eso es diferente. Yo y mi novia estamos enamorados. Es diferente, eso no es adulterio. No, es pecado. ¿Ves cómo el hombre trata de evitar esto? No estoy violando la ley. Se justifica. Pero aquí dice, todo aquel. Ese es el estándar de Dios para todo ser humano. El pecado es pecado. Y cualquier que infringe la ley es pecado. Es infracción de la ley. Es muy claro aquí. Algo muy importante entender en este texto, y por favor pongan atención porque nos ayuda a entender mucho del pasaje. Y por eso lo menciono. Y eso puede confundir a algunos tal vez, porque podemos leer el pasaje y pensar, oh no, pues yo caí en pecado. Entonces, el cristiano no comete el pecado. Entonces, ¿soy hijo del diablo? Sí. No se crean, mira. Por eso les voy a explicar. Por eso les quiero explicar. El tenso del verbo está en el tenso presente. Presente. Eso es muy importante, esta palabra. El tenso del verbo. Es habitualmente, continuamente. ¿Verdad? No es el que cae, el cristiano que cae. No dice la Biblia que el cristiano no va a pecar. Eso es muy diferente. Tenemos que ver eso, o si no va a salir de aquí con una carga muy pesada. Todo aquel que comete pecado es deliberadamente, habitualmente, ¿verdad? Cruzas la línea. La ley de Dios es una línea y lo cruzas, ¿verdad? Sabes que es mal. Lo haces, sigues en pecado. Es un estilo de vida. Y como mencioné, no es que caes en un pecado como un creyente, hay un tropiezo, porque ya vimos, 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la Biblia lo hace claro, cristianos van a pecar, pero no están haciéndolo continuamente. Ya han nacido de nuevo, hay una diferencia en su vida. Muy importante esto. Pero habitualmente, intencionalmente, a propósito, practicar el pecado. Cualquier persona viviendo en pecado así no es un hijo de Dios. Porque este tipo de pecado, este hábito en el presente es infracción de la ley. Es contra la ley. Y es contra Dios. Hay que no separarlo. Es contra la ley, pero no, es muy personal. Nuestro Dios es personal. El pecado es contra Dios. Entonces, por eso no es consistente, es inconsistente en la vida de un cristiano, en un hijo de Dios. Soy cristiano, soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, pero
como mi hábito continuar en pecado? No, eso es inconsistente. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. El pecado es contra Dios, es violar la palabra, violar los mandamientos de Dios. ¿Conocen la historia de David cuando cayó en pecado con Betsabé? Él rompió todos los mandamientos de Dios en este acto. Codicia, mentira, homicidio, adulterio y los demás. Él lo rompió por sus deseos, sus deseos pecaminosos. Y cayó con Betsabé. Y luego en Salmo 51, noten, Salmo 51, él confesó a Dios. Escucha cómo dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí notaron esto? Todo el pecado es contra Dios y todo el pecado es malo. En inglés es wicked, evil, es malo, muy malo a lo extremo. Y tenemos que entender esto. Todo pecado es contra Dios y es malo, gran maldad. Y por eso una de las razones que nosotros, iglesia, creyentes, caemos más en el pecado que deberíamos es simplemente porque no estamos pensando en Dios. Porque Él es bueno. Y cuando no pensamos en Él, se nos olvida qué serio es el pecado. Y nos tenemos que pensar en Él. No estamos pensando, bueno, esta acción o esta actitud, mi mala actitud, mi mala respuesta, mi desobediencia, no es violar la ley, porque no estoy pensando en Dios. O no estoy rompiendo el corazón de Dios, porque no estoy pensando en Él. No estoy apagando el Espíritu en mí. Entonces no estamos pensando hacia arriba. Por eso los ojos tienen que mantener arriba. Ojos en Él, pensando en Él, meditando en su palabra. Pensamos bastante en lo que vemos, en el hombre. Y por eso hacemos las excusas. Es que no, nadie me va a ver. Estamos pensando en el hombre. Nadie me va a ver. Si miro arriba, oh Dios, tú me ves, perdóname. ¿Que no es así? ¿Amén? Ok, qué bueno, no soy el único aquí. Wow, me sentí solito ahí. Oh, nadie lo va a descubrir. Nadie lo va a descubrir. O un favorito es, eso no va a lastimar a nadie más. ¿Verdad? Estamos mirando a otros, al hombre. Pero ¿qué tal romper el corazón de Dios? ¿Qué tal infracción de su ley? Eso es algo, tenemos que verlo como muy serio. El pecado es horrible. Y cómo nuestro corazón es engañoso de ver el pecado como algo ligero. No es malo el pecado, no es algo ligero, es algo muy serio. Es contra la ley, es en oposición a Dios mismo. Por eso es tan malo esto. Entonces, debido a la misma naturaleza del pecado, el Hijo de Dios no sigue en pecado continuamente. Déjame darles razón número 2. La segunda razón que Juan aquí nos dice, por qué un hijo de Dios no debe continuar en pecado, cometer el pecado, es debido a la persona y obra de Cristo. Esto lo vemos en versos 5 al 7. La persona y obra de Cristo. Mira, fíjense en verso 5. Dice, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Más tarde en el verso 8 vamos a ver que también apareció Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí vemos 2 referencias sobre Jesús que se apareció. Más temprano Juan escribió que se va a aparecer, va a regresar por su iglesia y nos exhorta la palabra. Nos anima Dios que no, hay que purificarnos nosotros mismos. Él es puro y Él va a regresar. Eso es en el futuro. Pero en su primera venida, aquí vemos 2 razones por qué Él vino. Jesús vino para quitar nuestros pecados. Recuérdense esto. Recuérdense, son cosas, es sencilla, pero cuando lo meditamos, ¿qué es lo que Él hizo? Ok, vino a quitar
mi pecado. Yo soy un hijo de Dios y yo lo creo, lo que Él hizo por mí en la cruz. Si realmente lo creo, si Él lo quitó, ¿cómo va? Ok, no, dámelo para nuevo, dámelo otra vez, Jesús. No, Él ya lo quitó. Lo que Él quita es malo. Lo que es bueno, Él lo deja, ¿verdad? Sus talentos nos da bueno. Su palabra, su espíritu, dones. Pero lo que Él quita no es bueno para mí mismo y no glorifica a Dios. Entonces Jesús vino para quitar nuestros pecados. Entonces si Él lo quitó, ¿por qué andas en pecado? ¿Por qué sigues? Esa es tu vida, tu hábito, continuamente en el pecado. Jesús dice, bueno, Él lo quitó, ¿qué no? Entonces si Él lo quitó, no lo pides. ¿Me lo prestas de nuevo, Jesús? No. Y seguramente Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y si vino a deshacer las obras del diablo, ¿por qué vamos a jugar con eso? Él vino a deshacerlo. Pero, viendo el primer punto, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y como dice aquí Juan, es muy interesante. Y sabes, Él estaba hablando a la iglesia, ustedes saben por qué vino. Pero lo dice porque estaban bajo el ataque. Recuérdense los gnósticos, falsos maestros, y ellos afirmaban tener un conocimiento más profundo. Y ellos basan su salvación sobre su conocimiento. ¿No se recuerdan cuando eran chicos y tal vez eras un poco bully o travieso y le decías a tus compañeros, yo sé algo que tú no sabes? Y te decías, ay no, ¿verdad? Yo sé algo. Bueno, eso es lo que hicieron los gnósticos. Entraban a la iglesia, yo sé algo que ustedes no saben. Oh, sí, dime. Y ahí venían unos, bueno, tienes que crecer a este nivel de conocimiento para llegar a este nivel de espiritualidad, para ser salvo. Y eso era muy peligroso. Ellos estaban muy cómodos en vivir en pecado, en su hábito, continuamente, cometer el pecado. Porque ellos separaron su carne con el espíritu. Bueno, yo voy a adorar a Dios en espíritu, pero mi carne puede hacer lo que quiera. No tiene nada que ver con lo espíritu. Y eso es una gran mentira del infierno. No se puede separar la carne, tu ser y lo espiritual. Es uno y lo mismo. Eso no es cristianismo, no es bíblico. Es anticristo. No puedes estar en pecado continuamente y adorar al Rey. Esto no es cristianismo. No se pueden separar. Entonces Juan lo hace muy claro, que él rechaza esto. Y ya lo saben, iglesia. Dios dice, ya lo saben. Él vino para quitar nuestros pecados. Me encanta esto, es buena noticia. Iglesia, Jesús quitó tus pecados. Gloria a Dios. Él vino para quitar nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, Él tomó nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Murió en la cruz por nosotros. Hubo una sustitución. Él tomó nuestro lugar. De hecho, Juan lo dijo antes en capítulo 2, verso 2. Lo dice más claro. Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Recuérdense qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio Jesús ahí por el río Jordán. Dijo, he aquí, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Y sobre el Cordero, bueno, Dios puso los pecados sobre Él. Fue sacrificado, el sacrificio último, perfecto. Eso es lo que Él hizo, pagó nuestra deuda. Sufrió por nosotros, nos quitó los pecados en la cruz. Entonces lo que está diciendo Juan es muy claro. Esto es inconsistente, ¿verdad? Es inconsistente de cometer pecado. Y dice, soy un hijo de Dios.
inconsistencia. Si Jesús vino para salvarnos del pecado, para quitarnos los pecados, entonces ¿por qué sigues en pecado? Muy lógico. Tenemos que pensar sobre esto todos. Si Jesús vino y quitó nuestros pecados, ¿por qué estamos cometiendo pecado? ¿Por qué? Y la única manera que Jesús pudo tomar nuestros pecados es porque Jesucristo no tiene pecado. Eso es lo glorioso. Varias veces menciona esto, pero aquí en este verso, en verso 5, dice, y no hay pecado en él. Jesús jamás ha cometido un pecado y jamás lo hará, porque es Dios, es divino, el Hijo de Dios, el Mesías, es perfecto, el Cordero de Dios. Él es santo y puro, dice en verso 3. Eso ya lo estudiamos. Y luego fíjense en verso 6, Juan da un resumen. Todo aquel que permanece en él no peca. Y otra vez tengo que decirlo, ese es el tenso presente. No es que nunca va a pecar, no, pero no es su estilo de vida ya, practicando continuamente. Es como muy casual, cómodo en el pecado, muerto en el pecado. No peca. ¿Está claro esto? Ok. Y luego continúa en verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto. Wow, ni la ha conocido. Eso es lo que está tratando Juan. Lo que dicen, yo lo conozco, yo estoy en comunión con él, yo soy un hijo de Dios, yo camino en la luz. No es cierto. Él nunca lo has visto. Has visto otro Dios. Has visto un Dios del mundo. Y ese es el engaño. Satanás presenta tantos dioses, tantas religiones, filosofías del hombre. Tú has visto esto, pero no has visto a Jesús. No has visto la cruz. Y por eso dice, no te conoce. Y luego Juan en verso 7, como dice, hijitos, su amor, nadie os engañe. ¿Verdad? Él está pensando en los gnósticos. Ustedes saben, pero no quiero que nadie los engañe. Hay que mantener en lo que ya saben, el evangelio, el puro evangelio que nos salvó. Y luego dice en verso 7, el que hace justicia es justo como él es justo. Y tengo que explicar algo aquí, porque no dice Juan que es por obras de justicia que Dios nos salva, ¿verdad? Por tus actos, tus buenas obras. No, es claro, somos salvos por fe en la obra de Jesús, en la persona de Jesús. Pero es muy claro también, la Biblia enseña, el que es nacido de nuevo, un hijo de Dios, se manifiesta buenas obras, nace de él, lo hace justicia. Primero es la cruz. No es primero voy a hacer esa buena obra para que Dios vea mi obra y me recibe. No es así, es al revés. Vengan a Cristo porque yo no tengo nada. No hay ninguna buena obra que yo puedo hacer, que yo puedo ofrecer. Mira, Señor, te lo presento a ti esto. No. Primero ve a mi hijo. Habla con mi hijo primero. Confiesa, recíbelo. Arrepiéntete, dice la Biblia. Créelo, recíbelo. Entonces Juan rechaza esta idea de los gnósticos y la enseñanza de este mundo, que está muy cómodo con el pecado, ¿verdad? Y está poniendo más y más pesado en estos últimos días. Hasta se está ordenando pastores homosexuales, lesbianas. ¿Qué está pasando? Profesan ser hijos de Dios y dicen que eso no es pecado. Esos son los días que estamos viviendo nosotros. Nos tocó este tiempo a nosotros. Y por eso tenemos que mantenernos firmes. Y no, hijitos, no sean engañados. Va a haber mucha presión para nosotros para doblar las rodillas. Y dicen, no, vamos a continuar en Cristo. No dejen que nadie te engañe acerca de esto. Porque eres un hijo de Dios en justicia o estás en la familia del diablo. Esto es muy claro. Me encanta cómo lo dijo Charles Spurgeon. Dijo, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Es muy cierto. Déjame darles razón número 3, porque cometer el pecado, así continuamente en el pecado, es inconsistente con la vida de un cristiano. Número 3, porque el que practica
practica el pecado es del diablo. Eso es muy claro. Porque el que practica el pecado es del diablo. Verso 8. Mira, siguen conmigo. El que practica el pecado, otra vez, el que habitualmente, continuamente, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, ¿qué significa esto del diablo? Bueno, significa que eres su hijo. Ese es el contraste. Hijo de Dios, hijo del diablo. Estás bajo de su control, su influencia. Ok, entonces si estoy bajo de su control, puede decir uno, entonces no es mi culpa. El diablo lo hizo que yo lo haga. No, así no funciona tampoco. No, el hombre es responsable. Es responsable por sus acciones. Igual como cualquiera que pone su fe en Cristo y nace de nuevo, nace en la familia de Dios. Es nacido de Él, nacido de Dios. Igual es con los del diablo. El diablo también tiene sus hijos. Entonces Juan nos recuerda esto del diablo. Nos recuerda que Satanás está en rebelión contra Dios. Entonces, cada vez que caemos en pecado, por ese momento estamos en rebelión contra Dios. El cristiano debe decir, ok, nada quiero entrar en esa área en mi vida. Jamás quiero estar en rebelión contra Dios. Esa es la diferencia. Un hijo de Dios, no, esto no es pecado. Estoy en rebelión, pero no estoy en rebelión, no digas eso de mí. No, es rebelión. Y dice aquí, mira, el diablo peca desde el principio. Interesante que dice esto, desde el principio. ¿Qué significa esto? Bueno, primero tenemos que aclarar que Dios... el pecado no tiene origen en Dios. ¿Ok? Sabemos que el pecado se encontró en el corazón de Satanás, un ángel caído. Comenzó con su orgullo. Él se quiso exaltar sobre el trono de Dios. ¿Verdad? Quería esa adoración. Y algunos preguntan, entonces, ¿por qué Dios creó a este ángel malo? ¿Por qué lo creó si sabía que iba a caer? Buena pregunta. Le puedes preguntar a Dios cuando estás en el cielo. Dios es soberano, sus planes son buenos. Él desea ser glorificado, que toda su creación la alabamos. Sabemos que existe el pecado, sabemos que el Satanás existe. Sabemos que el pecado existe antes que la ley. Y sabemos que el pecado es en nuestra naturaleza. Lo sabemos. Un hijo de Dios lo reconoce. La Biblia dice en Romanos 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Satanás pecó desde el principio, ¿verdad? Y ese tiempo, cuando Dios vio el pecado en él, pues ese es el tiempo que se refiere aquí. Desde ese tiempo entró el pecado. Antes que Adán y Eva, él ya estaba en pecado. Satanás ya estaba en rebelión contra Dios. Y luego él fue el que lo introdujo al ser humano. Y vemos cómo cayó el hombre en Génesis 3. Pero él desde el principio es pecado. Esto nos lleva a otro propósito de por qué se apareció Jesús. Noten esto, Jesús vino para destruir las obras del diablo, deshacer las obras del diablo. Noten cómo dice al fin del verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, como mencionamos, dos cosas. Vino Jesús. Vimos en el texto que vino para quitar nuestros pecados y vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo puede deshacer las obras del diablo Jesús? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, lo hizo a través de la cruz. De la cruz. Cuando Jesús vino y antes que Jesús fue crucificado, recuérdense que hizo Jesús milagros. Él sanaba a los enfermos, los leprosos. Muchos milagros. Entonces, en un sentido, Él está deshaciendo las obras del diablo. Porque antes de la caída no había enfermedades.
¿verdad? Era un mundo perfecto, el ser humano perfecto. Todo era bueno. Entonces fue a la cruz Jesús. Y vamos a celebrar pronto el Viernes Santo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, noten esto, Colosenses 2, versos 14 y 15, que Jesús dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz fue donde Satanás fue vencido. Jesús venció a Satanás en la cruz. Satanás pensando que él pudo destruir al Hijo. Pensaba, cuando en realidad era la simiente de la mujer que le estaba dando el golpe en su cabeza. ¿Saben de qué me refiero? Bueno, me refiero a la primera profecía en la Biblia, en Génesis capítulo 3. Recuérdense esto, escuchan lo que el Señor le dijo a Satanás cuando cayó Adán y Eva. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y algunos, bueno, ok, sí veo esta conexión. Satanás vencido en la cruz. Bueno, entonces, ¿por qué sigue suelto hoy en día? Buena pregunta. Sabes que Jesús, tienes que leer toda la Biblia. Sabemos que Jesús va a regresar. Y Él va a reinar. Sabemos que atará a Satanás. Inicialmente por 1000 años, dice la Biblia. Y después por un tiempo soltado. Y va a ser juzgado. Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. Y luego su final es lanzado al lago de fuego, dice la Biblia. Pero comenzó en la cruz. Vencido. Y se sigue implementando. Eres un enemigo herido, con una herida que él ya va a ser destruido. Es un enemigo vencido. Ahora, para un individual, ahora esto aplica para nosotros, iglesia. El que ha nacido de nuevo, el que ha recibido a Cristo por fe, bueno, tú recibes esa victoria en la cruz, en tu vida personal. Quiere decir que tú tienes una victoria sobre las obras de Satanás, libre del pecado, el poder de Dios. Satanás es vencido en tu vida. Son buenas noticias. Y algunos, bueno, yo necesito esta victoria en mi vida. Ven a Jesús. Ahí lo vas a encontrar, solo en Él. Él solo puede tratar de darte una influencia, pero tú y yo tenemos el control. No me voy a rendir a su influencia. Y por eso no voy a caer en el engaño, porque voy a permanecer en Cristo, ¿verdad? En la palabra, cercanos a Jesucristo, para que pueda reconocer, esto suena mal, esto no es de Dios, esto no es verdad, es una mentira, es un engaño. Entonces Dios me sigue dando victoria. Quiere decir que tú y yo, iglesia, podamos vivir para agradar a Dios. Es posible. En el poder de Dios. Y Satanás ya no tiene dominio sobre ti, sobre tu vida. Entonces Jesús dice aquí muy claro, vino para deshacer las obras del diablo. Les voy a leer un comentario por John Stott. Da un buen resumen aquí. Se los voy a leer. Dice, entonces, si todo el propósito de la primera aparición de Cristo fue quitar los pecados y deshacer las obras del diablo, los cristianos no deben transigir ni con el pecado ni con el diablo, o se encontrarán peleando contra Cristo. Si el primer paso hacia la santidad es reconocer la
pecaminosidad del pecado, tanto en su esencia como anarquía y en su origen diabólico. El segundo paso es ver su absoluta incompatibilidad con Cristo en su persona, sin pecado y obra salvadora. Cuanto más claramente comprendamos estos hechos, más incongruente aparecerá el pecado y más decididos estaremos a deshacernos de él. Es verdad. Un buen comentario acerca del texto. Entonces hemos visto aquí mucho que el pecado en su esencia es infracción, ¿verdad? Es violar la ley de Dios. El pecado en su esencia es estar contra la persona de Jesucristo, contra su obra, lo que Él hizo. El pecado, el creyente, el que profesa ser cristiano, pero sigue en pecado, practicándolo habitualmente. Bueno, no es un hijo de Dios, pero en realidad es un hijo del diablo, dice la Biblia. Ahora vemos razón número 4 del texto, por qué andar en pecado es inconsistente con la vida de un cristiano. Número 4, porque la simiente de Dios está en nosotros. Porque la simiente de Dios está en nosotros. Verso 9. Fíjense conmigo, dice en verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora Juan nos dice aquí, ¿cómo dice? La simiente. El que tiene la simiente, ese es un hijo de Dios. Quiere decir, ¿cómo dice? Porque permanece en él. Bueno, dice, no puede pecar. Dice, no, yo no voy a pecar. Cristo vive en mí, Él me salvó. ¿Voy a caer en tiempos de debilidad? Sí. Pero estamos hablando de la actitud de continuamente en ese estado de pecado, ¿verdad? No hay convicción. Y por eso no voy a pecar, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y algo interesante, ¿qué es lo que significa aquí Juan? Porque dice la simiente. Ahora, no voy a ver tanto aquí porque realmente hay diferentes opiniones en la iglesia y son buenas, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, aquí se puede referir al Espíritu Santo y eso es verdad. ¿Verdad? Se refiere la simiente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en un hijo de Dios, ¿verdad? Dios el Padre dio su Espíritu, ¿verdad? A sus hijos, cuando recibimos a su Hijo, por fe. Cuando caemos en pecado, podemos entrecisar el Espíritu Santo. Otra posibilidad es que la simiente se refiere a la palabra de Dios. Porque cuando naces de nuevo, recuérdense, el Evangelio se te presentó, alguien te predicó o compartió el Evangelio contigo, es la palabra de Dios. Y lo recibiste por fe. Yo lo creo, lo recibo. Entonces esa semilla, ¡boom!, entra en ti. ¿Y qué es lo que pasa? Produce vida. Nueva vida. Nacido de nuevo. Otra posibilidad es que la simiente se refiere a una nueva naturaleza. Nueva naturaleza. Y yo creo que aquí es donde tiene en mente Juan, aunque sí, no estoy en contra de las otras ideas, pero veo como suena lógico porque él está hablando de nacido de Dios, ¿verdad? Nacido de Él. Es algo nuevo, es un hijo de Dios, es el tema. Una nueva naturaleza. Esta semilla es una referencia a vida eterna. De hecho, es un tema de la carta, vida. La vida real estamos viendo. Esa es la vida de Dios en el alma del hombre. Es la vida que Dios te da cuando respondemos en fe, arrepentidos, ¿verdad? Él te lo da, nos invita. Dios quiere dar su vida al hombre,
pero requiere que responde el ser humano a esa verdad, a su Hijo, al Evangelio. Las semillas son interesantes, porque ves cómo vemos Dios, Él pone esta semilla en ti. ¿Y qué no las semillas tienen vida? Las semillas son increíbles. Puedes guardar una bolsa de semillas por años. Lo tienes guardado y un día lo sacas de tu cajón. Años después lo plantas, ¿verdad? Lo siembras, le echas poquita agua, le pega el sol y ¿qué pasa? Sale vida. Sale un árbol, una planta, hay fruto. Es increíble. Una semilla tan pequeña. Ya tienes limones, naranjas. Es increíble. Hay vida en la semilla. Hay vida en la semilla. Y algo que realmente es impresionante de lo que Dios hace en sus hijos es que cuando naces de nuevo, algo pasa. Algo literalmente, actualmente sucede en tu vida. ¿Sí me están siguiendo? Cuando somos salvos, algo sucede. Y es una obra de Dios, ¿verdad? Lo recibimos por fe, pero en ese momento Él comienza una obra. Por eso me gusta la ilustración de tomar una semilla y plantarlo. Él lo plantó y Él lo hace, lo está haciendo. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos podemos olvidar de esto. Es una buena obra que Él comenzó. Entonces, si es una buena obra y Él lo está haciendo actualmente, diariamente en mi vida como un hijo de Dios, jamás voy a decidir, no, voy a pecar hoy. No es gran cosa. No, al contrario. Yo no quiero interrumpir la obra de Dios que ha comenzado en mi vida. ¿Quién cristiano va a decir, oh no, yo sí quiero que Dios pare de obrar en mí? No, jamás. Es un hijo de Dios. Un hijo del diablo se justifica. No lo ve así porque no puede ver esta verdad. Dios está en mi vida, pero no se ha manifestado justicia, no practica justicia. No hay fruto. Como la semilla da vida, va a haber fruto, cambios. Entonces es algo que ha pasado en el pasado para el Hijo. Dios plantó su semilla en ti. Y en ese instante, por fe, somos sus hijos, nacidos de nuevo. La simiente, su carácter, ¿verdad? Él es justo. Ese es su carácter. Y de repente sus hijos ya son diferentes. Sus caracteres están siendo transformados. Hay más paciencia. Como Dios tiene paciencia con nosotros. Más misericordia, más gracia. Tenemos que extender más misericordia y gracia. No ser duros. Algunos cristianos son muy duros con otros y dañan a muchos cristianos. Especialmente a los que ya tienen más tiempo en Cristo. ¿Hay gracia en tu vida? La iglesia puede testificar y apuntar, esa hermana, ese hermano, wow, qué gracia, qué paciencia en él o en ella. Medite en esto. Y si no, bueno, tienes que rendir cuentas con Dios. Porque no estoy diciendo que eres un hijo del diablo, pero hay algo que está estancado. Porque un hijo de Dios va a ver más, se va a manifestar el fruto, se va a ver. Y todos necesitamos tener más paciencia con otros. No pretender, yo soy líder en esta área y ser duro con los demás. No, eso es horrible. Cada uno hay que caminar en humildad. Nadie aquí tiene una posición más alta, todos son hijos. Pues yo soy hijo mayor. No me estás escuchando, somos hijos, hermanos, hermanas. Y su semilla, su espíritu en nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado. Su vida en nosotros. Y eso es lo que Juan es su argumento. Si la simiente de Dios permanece en ti, entonces no puedes practicar el pecado. No dice que ojalá que no vas a practicar, o tal vez
No dice que no puedes. Esto es blanco y negro. No puedes nacer de Dios y cometer pecado, vivir en pecado continuamente. No funciona esto. Tú sabes, cuando naciste de nuevo, recibiste una nueva naturaleza. Es un nuevo hombre, una nueva persona espiritual. Igual como la persona física necesita comida. Y es lo mismo en lo espiritual. ¿Qué nos dan contentos que Dios nos da comida? Amén. ¿Ya tienen hambre? Aquí ya vamos a terminar, tranquilos. Pero gracias a Dios, porque a veces ordenamos unos tacos de tripas y la mesera dice, ¿los quieres crujiente? Ay, me pongo, gloria a Dios. Tac de tripas crujientes. Claro, lo entendemos. Este cuerpo necesita comida. Pero lo espiritual lo necesita igual. Entonces tengo que hacer este hábito, esa disciplina. Tenemos que disciplinarnos. Porque la carne es fuerte si lo permitimos. Tenemos que alimentar el espíritu y vamos a vencer los deseos de la carne. Esto es garantizado, ¿verdad? No busques victoria, gran transformaciones. Nada cambia en mi vida, sigo luchando con esto. Pues, ¿estás alimentándote? No. Ok, ya sabemos. Hay que aplicar esto continuamente, estar en la palabra. No es un acto religioso, es algo personal. Dios quiere hablar a tu corazón, te ha dado el Espíritu para que puedas entender, te ha dado el Espíritu para darte el poder para aplicarlo, y así va a haber fruto. De repente estoy practicando justicia. De repente estoy sensible al pecado en mi vida. Lo puedo ver en el espejo. Wow, yo soy el pecador. Más y más. Todo eso es bueno. Entonces tenemos dos naturalezas, el antiguo, el hombre viejo, y la nueva naturaleza, el Hijo de Dios, la nueva criatura. ¿Y cuál estás alimentando más? Tenemos que examinar su vida, tu tiempo libre. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu espíritu o lo físico? Y también necesitamos limpieza. ¿Cuántos se bañaron hoy? Ok, no me responden. Espero que sí, nos bañamos. Y es lo mismo en lo espiritual. Es el lavamiento de la palabra. La palabra es buena, nos limpia. Nos lo necesitamos continuamente. Y saben que también la persona espiritual necesita ejercicio. Igual, como lo físico, lo necesitamos. Y es salir, tomar pasos de fe, sirviendo a otros, sirviendo a Dios, ayudando, bendiciendo a otros. Eso es ejercicio espiritual. Testificando, como el alcance ayer, orando, caminando en la comunidad, orando, alzando las manos. Dios impacta a esa ciudad. Lo vemos como imposible, pero nada es imposible para ti. Ese es ejercicio. Tomando pasos de fe, que Dios cierre ese negocio horrible del aborto, ¿verdad? Y por eso necesitamos ejercicio. Salir. Cada vez que escuchas hay un alcance o vamos a salir a un evangelismo, ese es tiempo del ejercicio. Esto es, así funciona. Entonces, ¿estás alimentando tu persona espiritual? ¿Hay un lavamiento regular? ¿Ejercicio? Y eso es lo que hemos visto. La naturaleza del pecado hace que el pecado en la vida de un cristiano es inconsistente. No es lógico lo que hemos visto, porque es también contra la persona y la obra de Jesucristo. Él vino a quitar mi pecado, deshacer las obras del diablo. Entonces, eso nada debe verse en mi vida. Yo no estoy contra Cristo. Y también vemos si practicas pecado continuamente, otra vez ese hábito, no hay convicción, eres hijo del diablo. Y también, número 4, vimos si la simiente de Dios está en ti. ¿Qué dice? No puedes pecar porque has nacido de Él. ¿Cómo termina Juan, verso 10?
y con esto vamos a concluir. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos categorías. Los hijos de Dios se manifiesta justicia. Hijos del diablo se manifiesta pecado. Comete el pecado. Infracción de la ley. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Entonces, si no practicas justicia, no eres un hijo de Dios. Y dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí es la transición a la prueba que sigue. Ya va a ir a la prueba de amor. Ya trató con justicia, y aquí, ahora hay que ver tu vida, tu amor. ¿Realmente amas a tu prójimo? ¿Realmente eres un hijo de Dios? Vamos a ver el amor. Entonces eso es muy claro, ¿qué no? Es claro. Pero como la pregunta comenzamos, hijo de quién eres? ¿De quién eres hijo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿La simiente de Dios está en ti? ¿Has nacido de Él? Interesante como hemos visto en capítulo 3. Solo en este capítulo tan breve, ya vimos que Dios el Padre te ama. Versos 1 al 3. El Hijo, Dios el Hijo, dio su vida por nosotros. Versos 5 y 8. Y Dios el Espíritu Santo mora en nosotros. Verso 9. Dios nos ama, Jesús murió por nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, los hijos de Dios. Entonces, esta idea de practicar el pecado o continuar a cometer el pecado es ridículo para un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar.